Muy bien, hola a todos, bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Vamos a charlar un poquito. Estos últimos episodios han sido un poco más complejos de lo habitual, ¿verdad? Espero que no se estén aburriendo mucho, pero lo cierto es que si son así de complicados es por buenas razones. La primera es que la persona que me pidió hacer estos episodios ya está formada en biología, y de hecho es una científica hecha y derecha, así que para que esto sea enriquecedor para ella, tengo que dar un poquito más de información que la básica. Y bueno, lo cierto es que aunque quisiera dar solo la información básica también sería un poco difícil. El tema con esto de la epigenética es que es algo muy nuevo. No es un concepto básico de libro de texto, en el que yo os pueda dar una base, un concepto sencillito y muy establecido. Es un campo que se está desarrollando todavía, y se desarrolla rápido, y se desarrolla a la vez en distintas disciplinas. Hay biólogos moleculares trabajando en ello, pero también psicólogos, epidemiólogos, biólogos celulares, gente que estudia el cáncer, en fin, de todo. Y todavía nos queda mucho por saber y mucho que establecer, es decir, en 2018 hay publicaciones que todavía están discutiendo sobre cómo se usa el término epigenética y cuál es la definición. Y también en los últimos años es cuando están saliendo estos trabajos que cuestionan toda la metodología y el concepto de los estudios de metilación en humanos, eso de lo que hablábamos hace un par de episodios. No hay versión de libro de texto, no hay concepto sencillito y bien empaquetado, porque este es uno de los campos más avanzados del conocimiento humano, y por tanto de aquí a que haya algo que escribir en los libros de texto que se sepa 100% con mucha seguridad, todavía van a pasar unos años. La buena noticia es que si entendéis más o menos de lo que he estado hablando estos episodios, estáis a un nivel de conocimiento sobre todo este tema de la epigenética mayor que el que tienen muchos biólogos. De hecho, parte de la razón por la que esta amiga me pidió hablar del tema es porque la epigenética es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo. No sé si os ha llegado a vosotros, pero para los que nos movemos en círculos de investigación, de biología y esas cosas, la epigenética es algo sobre lo que ya se llevaba cacareando bastantes años, y se escuchaban cosas bastante extraordinarias como todo este tema de que se pueden heredar los caracteres adquiridos y la venganza de Lamarck y no sé qué, que eso a un biólogo es algo que le puede sonar bastante raro. Pero ni ella ni yo teníamos muy claro qué parte de todo esto era verdad, qué parte no, si había alguna cosa exagerada o lo que sea. Así que esta es nuestra forma de enterarnos. De hecho, yo me he enterado un poquito antes que vosotros de todo este tema, y he estado leyendo mucho para desentrañar toda esta especie de gran nudo conceptual que hay, y ver pues en qué campo se sabe más, en qué campo se sabe menos, etc. Y claro, eso me ha obligado a leer estos estudios en profundidad y a comunicaros también cómo se hace un poco la salchicha, que es algo que me parece muy importante, saber cómo se hace la salchicha en ciencia. Porque aunque hayáis escuchado menos sobre epigenética y sobre estas cosas, yo sí que he visto artículos de divulgación. No sé a cuántos de vosotros os habrán llegado, pero sí que los hay. Y daban todo esto, por supuesto, todo esto de que el trauma cambia pues cómo se expresan tus genes sin afectar a tus genes, y que luego eso se transmite a otras generaciones, se daba completamente por supuesto. Y a mí me parecía un poco raro. Y este es un error que se comete con bastante regularidad en temas de divulgación y periodismo científico, y es asumir que porque existe un estudio publicado sobre algo, eso ya es ciencia establecida. No lo es en absoluto, y si no, acordaos de lo que pasó con el tema de las vacunas. En 1998, un científico llamado Andrew Wakefield publicó en The Lancet, que es una revista bastante prestigiosa médica, un estudio en el que según él demostraba que las vacunas causaban efectos secundarios y de hecho estaban relacionadas con el autismo. The Lancet lo publicó, porque las historias extraordinarias siempre atraen más lectores incluso en círculos científicos, y los periodistas se enteraron ya sea por notas de prensa o porque encontraron el estudio, y por supuesto, algo extraordinario, atrae lectores y atrae la atención, ¿verdad? Así que ese estudio se tomó de forma muy acrítica, y eso llevó a que mucha gente comenzase a desconfiar de las vacunas. El hecho de que existieran muchos otros estudios que no habían encontrado los mismos resultados y que este estudio en concreto se viese más adelante que era bastante dudoso de por sí, por no decir completamente inventado, no sirvió para desmentir esa primera impresión, esa idea que se implantó en la cabeza de la gente debido a que se anunció con bombo y platillo ese resultado específico. Y tomar un estudio como ese como ciencia establecida fue algo que hizo mucho daño, de cara luego pues a vacunar a la gente, y si no, mirad lo que está pasando ahora. Hablando lo cual, hace unos días me pusieron la primera dosis de Moderna. Y no pillo 5G ni nada de eso. Me dolió el brazo un par de días, estuve cansado el mismo día que me pusieron la vacuna, pero por lo demás han sido efectos secundarios muy mínimos, y muy consistentes con lo que esperamos. Recordad que cuando nos vacunamos esperamos que exista una reacción inmune primaria. Causar una reacción inmune es básicamente el trabajo de la vacuna.
y asociada a una reacción inmune pueden ir todo tipo de efectos, pues como por ejemplo un poco de dolor en la zona afectada, inflamación, fatiga, dolores musculares y a veces incluso un poquito de fiebre. Pero todo esto es normal, es un efecto que hace el propio cuerpo, no es una cosa que lleve la vacuna. Y por ahora, pese a miedos, cautelas y paranoias, parece que las vacunas están teniendo un buen efecto en la ocupación hospitalaria, en la cantidad de casos graves, en la cantidad de muertos. Así que no dejéis que os metan miedo con el tema de la vacuna y efectos secundarios y esas cosas, porque son seguras, efectivas y muy beneficiosas. Pero bueno, siguiendo con lo que estábamos, todo este tema de Andrew Wakefield fue el efecto de tomar ciencia de forma crítica, ciencia publicada. Y con este tema de la epigenética pasa un poco lo mismo. Estos estudios de la hambruna holandesa y otros parecidos, como habéis visto, como hemos visto al ver de forma crítica estos estudios, en estos 2 episodios pasados, tienen sus problemas. No demuestran lo que dicen que demuestran, ni mucho menos lo que los periodistas y algunos divulgadores dicen que demuestran. Pero esto solo se ve cuando te metes realmente a ver el estudio. Y ves que en muchos sentidos, nuestro conocimiento sobre la epigenética y su papel, pues en la herencia humana, por ejemplo, son cosas que están muy en pañales. Y es normal. No basta un único estudio para establecer ciencia excepto en casos extraordinarios. Ya lo vimos también con el caso de CRISPR-Cas. La ciencia es algo que se establece poco a poco. Poco a poco se van publicando cosas, otros científicos tienen que poder replicar esos resultados, la replicabilidad es la base de la ciencia. Tiene que haber otra gente que pueda encontrar los mismos resultados. Y después de años de que esos estudios, esos resultados se repliquen de forma independiente, en distintos laboratorios, por distinta gente, después de que haya muchas discusiones entre partidarios y detractores de la nueva hipótesis, de que los detractores obliguen a los partidarios a demostrar muchas de las cosas que dicen, después de todo eso es cuando ya empezamos a tener teorías establecidas, cuando podemos considerar que ese conocimiento está generado. Y hasta entonces, mientras ese conocimiento, digamos, se solidifica, se concreta, es necesario hacer lo que hemos estado haciendo estos episodios. Mirar los estudios en profundidad y examinarlo todo con un ojo bastante crítico. Y efectivamente, es algo que resulta complejo, y es algo que resulta trabajoso, pero en este caso me temo que no hay mucha opción, porque es un tema complejo, y es un tema que requiere mucho trabajo. Me gustaría mucho que la próxima vez que veáis en un periódico, o en Twitter, o en lo que sea, alguien que dice un estudio demuestra que X, y X es algo bastante sorprendente y sensacionalista, recordéis estos episodios y penséis, habría que echar un buen vistazo a esos estudios a ver qué dicen en realidad. Habría que echar un buen vistazo al resto de la literatura sobre el tema, porque si resulta que tienes un estudio cuyos resultados dicen que X, pero luego tienes 10 que dicen que Y, pues probablemente la verdad esté más cerca de Y que de X. Pero muchas veces no se informa de los estudios que dan Y, porque esos son resultados negativos. Es como lo de las vacunas y el autismo, ¿verdad? Los 1000 estudios que examinan efectos secundarios de vacunas y que no encuentran ninguno, no son interesantes. El interesante, el que llama la atención, es el que encuentra algo. Pero eso no anula la existencia de todos esos otros estudios. Y cuando tienes un montón de estudios que dicen una cosa y un único estudio que dice otra, hay que tomar con prudencia ese estudio, porque puede que vaya a revolucionar el campo, pero muchas veces puede que simplemente se hayan equivocado, o en el peor de los casos, que ha ocurrido alguna vez, que se lo hayan inventado. Así que eso, la próxima vez que veáis en medios generalistas este tipo de cosas de un estudio demuestra que tal cosa, decid, bueno, puede que sí o puede que no, habría que echar un vistazo. Y algún otro día os hablaré de cosas como los sesgos de publicación, como las dificultades que hay para publicar resultados negativos que son muy importantes, y sobre el cajón de los estudios olvidados, que es algo que perjudica bastante el proceso de encontrar la verdad en ciencia. Pero hoy estamos con el tema de la epigenética, y aunque os pueda poner 1000 excusas de por qué todos estos episodios han sido complicados por muy buenas razones y lo he hecho calculándolo todo, sí que son un poco complicados, ¿verdad? Así que me gustaría daros un pequeño resumen ejecutivo de lo que hemos estado hablando estos episodios, de las conclusiones, para que los 2 siguientes en los que vamos a hablar de casos concretos, muy interesantes, tengáis ya la base hecha, de forma un poco más sencillita. Y podemos empezar un poco hablando de regulación genética. La regulación de la expresión de los genes, qué genes se leen en un momento dado y cuándo en determinada célula, es un proceso muy importante y que está ocurriendo constantemente. Pero a veces me parece que en la cultura popular existe este concepto de los genes como un destino escrito en piedra,
como unas instrucciones muy fijas que dicen cómo vas a ser, cómo te vas a comportar, tu personalidad, qué enfermedades puedes tener, todo ese tipo de cosas. Y no es exactamente así. Nuestros genes, nuestro material genético dentro del contexto de la célula, es algo muy dinámico. Muchos genes están constantemente activándose o desactivándose o expresándose más o expresándose menos en respuesta a todo tipo de cosas. Cuando haces ejercicio, en tus músculos, en tu cerebro, en muchas otras partes de tu cuerpo, hay genes regulándose, hay genes que se están expresando más y genes que se están expresando menos cuando los comparamos a su estado antes del ejercicio. Lo mismo cuando estás estresado o cuando estás feliz o cuando abrazas a la persona que quieres. Todo eso causa cambios en tu cuerpo, y esos cambios están mediados por otros cambios en la expresión de distintos genes. En ese sentido, aunque yo os estoy haciendo muchas analogías de cocina y de recetas, quizá una analogía un poco más cercana a la realidad sería un programa de ordenador. Un programa de ordenador es un texto fijo y escrito. Lo puedes llevar, copiar de un sitio a otro, ¿verdad? Son unas instrucciones que no cambian. Pero en el contexto de un ordenador funcionando, el programa de ordenador es un ente dinámico. Es algo que cambia, pues si es un juego, por ejemplo, según los comandos que tú estés poniendo, o si es una hoja de cálculo dependiendo de las fórmulas que tú estés dando, del formato que tú estés eligiendo poner, todo ese tipo de cosas. Pero eso sí, y aquí llegamos a la parte en la que hablamos de la epigenética y esos cambios epigenéticos causados por el ambiente que a veces son un poco exagerados. Tanto el programa de ordenador como nuestro programa genético son dinámicos dentro de sus parámetros. Tú tienes un juego con un señor que si le das un botón salta, pero si el programador que hizo ese juego no lo programó para que el señor sacase una pistola y disparase, el señor no va a hacer eso, y el ambiente, las cosas de fuera del ordenador, no pueden afectar a eso. Por muchos botones que aprietes en el mando, si el juego no es de tiros, el señor nunca va a sacar una pistola y disparar. Y por mucho que tú agarres el ordenador y lo agites, no vas a conseguir que ese programa pase de ser un juego a ser, por ejemplo, una hoja de cálculo, ¿verdad? Los programas son flexibles dentro de los parámetros del programa, y nuestros genes, nuestro ADN, nuestra información genética, es algo flexible y dinámico en el contexto de la célula, pero siempre dentro de unos parámetros determinados, que han sido dados por la evolución y por la información que contienen esos genes. Pero son dinámicos y son flexibles y están afectados por un montón de cosas, porque resulta que es sumamente beneficioso evolutivamente tener la capacidad de reaccionar ante tu ambiente, de activar sistemas de estrés y defensa si ves un depredador, por ejemplo, o de regular el almacenamiento y el uso de recursos energéticos si estás en abundancia o si estás en hambruna, por ejemplo, o reaccionar si tienes calor, si tienes frío, en fin, todo tipo de cosas. Eso es muy beneficioso y a lo largo de la evolución, nuestro genoma ha ido adaptándose a reaccionar a estas cosas. Por ejemplo, podemos tener una neurona que en respuesta a ciertas experiencias, a ciertas señales procedentes de otras partes del cerebro o incluso de otras partes del cuerpo, cambie la forma en la que expresa sus genes, y gracias a ese cambio refuerce o debilite sus conexiones con una neurona adyacente, lo cual hace que tú aprendas algo, o que se refuerce un comportamiento, o que se forme una memoria. Estos procesos requieren una regulación de la expresión genética dinámica y relativamente rápida, y ocurren constantemente en nosotros. Ahora bien, esto es parte de la regulación de la expresión genética normal. La neurona tiene una serie de herramientas y a veces las usa más y otras veces las usa menos. Hasta aquí todo bien. El tema es que hay una serie de herramientas, una serie de genes que una neurona no tendría que usar nunca. Poniendo un ejemplo muy claro, una neurona no debería dividirse. Las neuronas normalmente no hacen eso. Es más, es muy peligroso dejar que una neurona se divida así como así cuando quiera. Así que hay una serie de genes que contienen las instrucciones para crear toda la maquinaria bioquímica que se necesita para hacer la división celular. Y esos genes en nuestra neurona deberían estar siempre apagados, no deberían expresarse nunca. Y aquí llegamos al fondo del asunto. La neurona tiene esos genes que fabrican la maquinaria necesaria para dividirse. Tiene 2 copias de cada uno, de hecho, como todas las células de nuestro cuerpo. Así que, ¿por qué no se divide? ¿Cómo hacemos para apagar esos genes de forma más o menos permanente? Y aquí es donde las analogías de cosas humanas, de cocina, de programas de ordenador, de todas esas cosas, dejan de sernos útiles. Porque el diseño de una célula, la forma en la que funciona la vida a niveles tan pequeños, aparte de ser muy difícil de hacerse una idea mental, no tiene nada que ver con cómo funcionan las cosas humanas. La forma en la que funcionan es tan radicalmente distinta a la forma en la que funcionan nuestras cosas, que aunque el resultado final sea el mismo, un programa más o menos flexible, que responde al exterior cambiando los parámetros de funcionamiento, el método mediante el cual llega a ese punto es completamente distinto.
y completamente ajeno a nuestra forma de pensar. Pero vamos a intentar hacernos una idea. Lo primero que tenemos que entender es que la célula es un sistema muy tonto. No tiene mente, ni ella ni las proteínas que se dedican a traducir los genes a otras proteínas, a crear las pequeñas nanomáquinas que hacen gran parte del trabajo en la célula. Ninguna tiene la capacidad de decidir qué genes traduce y cuáles no. En ese sentido, y aquí sí que tenemos algo humano que nos es útil, podemos pensar en el núcleo, esa especie de centro de mando localizado dentro de nuestra neurona, como una coctelera. Dentro de toda esa coctelera está todo nuestro ADN, y hay maquinaria celular capaz de traducir ese ADN a proteínas, y todo eso está siendo agitado constantemente por las fuerzas de calor, por la energía que tienen las moléculas. De vez en cuando, entre todo este hervir, entre todo este agitarse, entre todo este ir y venir molecular, una de estas proteínas que son capaces de traducir genes se encontrará, por pura casualidad, chocando contra la región de iniciación de un gen, se quedará pegada a ella y empezará a traducirlo. Pero esto ha ocurrido por pura casualidad. La proteína no ha elegido dónde ir, no ha elegido qué gen empezar a traducir, ha sido todo un efecto del batir aleatorio que ocurre dentro del núcleo. Así que tenemos nuestra coctelera, con todos nuestros genes, pero queremos que traduzcan algunos más, otros menos y otros nada. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues en un sistema como es nuestra coctelera, la mejor forma o quizá incluso la única forma que tenemos de conseguir esto es manipulando las probabilidades de que las proteínas traductoras se peguen a determinados genes. En la forma más sencilla de nuestra coctelera nuclear, tenemos todo el ADN por ahí revuelto dentro de la coctelera y tenemos las proteínas traductoras mezcladas con él. Si agitamos todo esto junto, podemos suponer que todos los genes tienen una probabilidad más o menos igual de ser traducidos, una probabilidad más o menos igual de que una proteína se pegue a ellos específicamente y no a otro gen. Necesitamos encontrar la forma de que esto no sea así, y nuestras manipulaciones tienen que afectar a este sistema físico, a este proceso físico porque es lo que es. Es un montón de moléculas que se agitan juntas y chocando las unas con las otras. ¿Pero cómo? Bueno, hay muchos procesos de regulación genética, algunos más complicados que otros más rápidos, otros más lentos, unos más específicos, otros menos. Pero esta temporada estamos hablando de lo que normalmente se consideran los principales procesos epigenéticos. Uno es el empaquetamiento del ADN. Una de las mejores formas para manipular las probabilidades, pues, de que un gen dado se encuentre con una proteína traductora, es esconderlos o exponerlos. Esto lo podemos hacer con la ayuda de las histonas, de las que ya hablamos en el primer episodio de esta serie y en el código genético. Son como pequeños carretes alrededor de los cuales se enrolla la hebra de ADN. Si no queremos que un gen dado se traduzca, no tenemos más que enrollarlo alrededor de una histona. Recordemos que esto es como un mensajito escrito en una cinta. Si enrollamos esa cinta alrededor de las histonas y ponemos un montón de histonas juntas, es muy difícil que las proteínas que traducen genes accedan físicamente a ese gen en particular. Ese gen se va a traducir muy poco o no se va a traducir nada, ¿verdad? Porque por mucho que agitemos la coctelera, está muy bien escondido. Por otro lado, si queremos que un gen se traduzca más, no tenemos más que exponerlo, ponerlo bien abierto y ocupando la mayor superficie posible, de tal forma que al agitar la coctelera, las probabilidades de que una proteína dada se encuentre con ese gen en particular aumenten. Pues esa es la idea básica del proceso. El conjunto de la hebra de ADN y las histonas que ayudan a organizarla se conoce como cromatina, y diferenciamos entre cromatina más cerrada, que oculta los genes que contiene esa parte específica de la hebra de ADN, y cromatina más abierta, que expone los genes que se encuentran en esa parte de la hebra de ADN. Pues este es uno de nuestros mecanismos epigenéticos. El otro principal del que hemos hablado mucho es el de la metilación. Este es un poco más difícil de explicar, pero a grandes rasgos consiste en marcar físicamente la hebra de ADN. Para que una proteína traductora pueda traducir un gen, necesita anclarse a la hebra de ADN, tener un punto de sujeción, y a partir de ahí empezar a moverse hacia adelante, recorriendo el gen y traduciéndolo a medida que pasa a través de él. De forma muy abstracta, es decir, no penséis que esta es la forma literal en la que funciona, pero de forma muy abstracta, podemos pensar en la metilación como en recubrir de aceite la hebra de ADN. La proteína traductora, si agitas lo suficiente la coctelera nuclear, puede acabar dando con ese gen. Pero si ese gen está recubierto de aceite, pues va a resbalar, no va a poder anclarse y no va a poder traducirlo. Así que mediante este simple proceso físico de añadirle una capita de aceite, podemos disminuir mucho las posibilidades de que un gen se traduzca. Por supuesto, todo esto es muchísimo más complicado, es endiabladamente complicado como ya hemos visto estos episodios, pero si no queréis meteros demasiado en el tema, podéis dejarlo ahí.
podéis quedaros con el concepto de expresión genética o expresión génica que la llaman a veces, que es que los genes en el contexto celular son algo dinámico y algunas veces la información que contienen se usa más a menudo para crear determinadas proteínas que hacen determinados trabajos y otras veces se usa menos. La expresión de los genes, el hecho de que la maquinaria celular los traduzca y haga las proteínas correspondientes, es un proceso físico y que si lo dejamos solo es completamente aleatorio, porque son moléculas agitándose en un espacio cerrado. Es la gran coctelera nuclear que controla nuestras células. Pero como no nos podemos permitir que la expresión de los genes sea aleatoria, porque a veces necesitamos más unos, otras veces necesitamos más otros, y otros genes preferimos no usarlos en absoluto, a lo largo de la evolución han aparecido una serie de procesos también físicos que lo que hacen es manipular las probabilidades de que un gen sea traducido. Entre estos procesos hay algunos que son más permanentes, hay algunos que son más rápidos y algunos que son más lentos, y una familia de procesos más o menos persistentes, como los que implican abrir y cerrar más o menos la cromatina o los que implican metilar genes particulares, son procesos que se conocen como procesos epigenéticos y se usan en gran medida para cosas como por ejemplo definir la identidad celular, regular de forma más o menos permanente los genes de tal forma que los genes que hacen que una neurona sea una neurona se expresen en una neurona y no se expresen en una célula del hígado, y los genes que permiten dividirse se expresen en las células que están destinadas a dividirse y no se expresen en las que no lo hacen. Estos procesos epigenéticos entonces crean un patrón de expresión, y este patrón de expresión es lo que define qué tipo de célula tenemos delante. Y finalmente, como os podéis imaginar, este tipo de procesos que determinan los patrones de expresión y definen las identidades celulares tienen muchísima importancia en el desarrollo, en el cual necesitamos que una única célula, con muy pocas limitaciones, vaya convirtiéndose en muchísimas otras células con cada vez más limitaciones a medida que las distintas partes del cuerpo se van desarrollando. A medida que creamos un hígado, un hueso, un músculo, un cerebro, necesitamos todo el conjunto de células que forman esos tejidos y necesitamos que esas células tengan sus patrones de expresión correspondientes y no tengan los patrones de expresión que no les corresponden. Y en todo este proceso, la epigenética tiene un papel importantísimo. Y creo que ya está. Esta es la base de la epigenética. Estos son los conceptos más básicos que hemos dado esta temporada y el resto son cosas un poco más avanzadas, que hablan sobre las hipótesis que existen sobre otros posibles papeles que pueden tener los procesos epigenéticos, cosas como reaccionar al medio ambiente de formas no previstas en nuestro ADN y pasar esa información entre generaciones. Lo que hicimos en estos últimos 2 episodios fue examinar esas cosas de forma crítica. Pero el resumen general, si no queréis tragaros toda la parte en la que hablo de distintos estudios científicos y metodología, es que estas son cosas que todavía están muy en el aire, dejando aparte casos específicos en ciertos organismos de los que hablaremos la semana que viene. Así que eso, espero que esto haya ayudado a aclarar un poco las cosas de las que he estado hablando los episodios anteriores. Y de todas formas, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, ya sabéis que podéis contactarme en redes sociales. El programa tiene Facebook, tiene Twitter y tiene Instagram. O podéis enviarme un mensaje a biologiadetranquis@gmail.com. Nos vemos para la próxima semana. Y intentaré hacerlo un poco más sencillito dentro de lo posible.